La resurrección, la esperanza de la humanidad. ¿Cuál es la verdadera esperanza de la humanidad? ¿Es una existencia inmortal en el cielo, contemplando el rostro de Dios durante toda la eternidad? ¿O es la esperanza del cristiano una resurrección a la vida eterna y al gobierno en el reino de Dios a través de edades sin fin? Hoy, el cristianismo está dividido literalmente en cientos de sectas y denominaciones, con muchas interpretaciones sobre la vida, la muerte y el más allá. Pero, ¿por qué debería haber tantas ideas diferentes sobre la vida futura del hombre? ¿Por qué debería haber tal estado de confusión respecto de cuál es realmente la recompensa del cristiano? ¿Por qué tantos creen que son o tienen un alma inmortal que sobrevive a la muerte en el cielo, el limbo, el paraíso o el infierno? La enseñanza bíblica sobre este tema del hombre, qué es su propósito en esta vida, su destino y cómo alcanzar este destino, es muy clara. ¿No es hora de que despejemos las telarañas de la confusión denominacional y sectaria y examinemos la palabra de Dios para ver qué dice sobre el destino final del hombre y cómo debe alcanzar esa meta? Cuando era niño, mis padres, clérigos, maestros y otras personas me enseñaron que nacimos con inmortalidad y que todo creyente en Jesucristo estaba destinado al cielo más allá de las nubes. Lo creí plenamente. Pensé que, como todos los demás que aceptaron a Cristo, algún día iría al cielo y viviría allí para siempre. Simultáneamente con esta idea de que yo era inmortal o que tenía un alma inmortal en algún lugar de mí, también escuché mucho acerca de la resurrección de los muertos. Estos dos conceptos parecían, incluso para mi joven mente, contradictorios. Si fuera inmortal, ¿por qué necesitaría resucitar? Descubrí que los hombres tenían varias ideas para intentar conciliar esta paradoja. Algunos enseñaban que al morir los justos van inmediatamente a buscar su recompensa en el limbo, el paraíso o el cielo. Pero los malvados van instantáneamente al infierno, donde estas almas inmortales arderían por los siglos de los siglos. Observé con qué firmeza esta misma idea de un alma inmortal estaba fijada en la mente de Benjamin Franklin. En su autobiografía, Franklin cuenta que una vez consideró formar su propia secta, que se llamaría la Sociedad de los Libres y Fáciles. Dijo que su credo previsto para esta nueva religión era contener lo que él creía que eran los elementos esenciales de toda religión conocida. Observe cómo su lista de esenciales incluía la creencia en la inmortalidad del alma, que hay un Dios que hizo todas las cosas, que gobierna el mundo por su providencia, que el alma es inmortal y que Dios ciertamente recompensará la virtud y castigará el vicio, ya sea aquí o en el futuro. Hasta donde recuerdo, cuando era niño me enseñaron que al morir uno va inmediatamente a su recompensa, generalmente en el cielo, o castigo, generalmente el infierno de fuego, y permanece allí hasta el día del juicio final. En este día se suponía que las almas de los justos en el cielo y los del infierno se reunirían con sus cuerpos resucitados, donde luego compartirían las alegrías o dolores de la eternidad, dependiendo de si fueron salvos o se perdieron. Seamos sinceros, se han promulgado muchas ideas contradictorias sobre lo que sucede después de la muerte. Hay mucha confusión sobre esta importante cuestión. Y Dios no es autor de confusión. 1 Corintios 14:33. ¿Dónde se originaron realmente estas ideas confusas y antibíblicas sobre lo que es el hombre y su destino final? Cuando comencé a estudiar la Biblia con diligencia, descubrí que no se contradecía. Más bien encontré la misma enseñanza consistente sobre qué es el hombre y cuál es su destino tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Antes de pasar a la Biblia, veamos brevemente lo que algunos de los antiguos enseñaron sobre este tema. Hace unos años visité las tumbas vacías de algunos de los antiguos faraones egipcios en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto.
Me sorprendió ver que los jeroglíficos egipcios en las paredes de las tumbas de los faraones representaban un levantamiento o resurrección a la vida después de la muerte. Pero, ¿cómo pudieron aquellos antiguos egipcios, inmersos en el paganismo y separados de la verdad de Dios Todopoderoso, haber conocido la verdad acerca de la resurrección? Esto me desconcertó. El rey Tutankamón, fue enterrado en una tumba muy elaborada. Posteriormente, sus restos fueron retirados y colocados en el Museo de El Cairo, junto con muchos artículos y artefactos, sillas, mesa, cama, etc., donde desde entonces han sido vistos por millones. Pero, ¿por qué estos faraones hacían preparativos tan elaborados para el entierro e incluso momificaban sus cadáveres? La respuesta simple es que creían en una vida futura, cuando abrirían los ojos en una resurrección. Entonces podrían disfrutar de todos estos objetos materiales, incluido en algunos casos la comida, en el mismo instante de su resurrección. Pero, ¿dónde aprendieron esta verdad los antiguos egipcios paganos? La Biblia o la historia nos revelan esto claramente. Noé sabía acerca de la resurrección. Lo mismo hicieron sus hijos Sem, Jafet y Cam, y los egipcios descendieron de Misraim, hijo de Cam. Entonces, puedes ver por qué los egipcios no ignoraban esta verdad. Pero también debemos recordar que los patriarcas Abraham, que creían en la resurrección, ver Hebreos 11, 19 y 35, Jacob y José, el primer ministro del faraón, habían pasado muchos años en Egipto. Dado que los patriarcas entendieron que Dios resucitaría a los muertos, es posible que incluso ellos hayan comunicado esta verdad a los egipcios. Observemos lo que el famoso historiador Edward Gibbon, en su obra La decadencia y caída del Imperio Romano, tiene que decir sobre el desarrollo de la idea del alma inmortal del hombre. Los escritos de Cicerón representan en los colores más vivos la ignorancia, los errores y la incertidumbre de los filósofos antiguos con respecto a la inmortalidad del alma. Los filósofos que siguieron los pasos de Platón dedujeron una conclusión muy injustificable, ya que afirmaban no solo la inmortalidad futura, sino la eternidad pasada del alma humana. Series de la librería moderna, Nueva York, Random House, 1, 15, 2, página 398-399. Luego, Gibbon muestra cómo la creencia en un alma inmortal llegó a ser considerada como verdad. La importante verdad de la inmortalidad del alma fue inculcada con más diligencia y éxito en la India, en Asiria, en Egipto y en la Galia. Nos corresponde adorar las misteriosas dispensaciones de la providencia, cuando descubrir que la doctrina de la inmortalidad del alma está omitida en la ley de Moisés, páginas 400 y 401. ¿Cómo afectó esta creencia al pueblo judío? Gibbon dice que los saduceos rechazaban la inmortalidad del alma como una opinión que no recibía respaldo del libro divino, página 402. Luego agrega que la inmortalidad del alma se convirtió en el sentimiento predominante de la sinagoga bajo el reinado de los príncipes y pontífices asmoneos. Sin embargo, su celo, el de los judíos, no añadió nada a su evidencia, ni siquiera a su probabilidad, y todavía era necesario que la doctrina de la vida y la inmortalidad, que había sido dictada por la naturaleza, aprobada por la razón y recibida por la superstición, obtuviera la sanción de la verdad divina de la llamada autoridad y ejemplo de Cristo. Pero Cristo, con su enseñanza y ejemplo, nunca dio crédito a la doctrina espuria de la inmortalidad del alma. Pero, ¿qué pasaba con los griegos? Ellos y otros pueblos antiguos no creían en una resurrección. Ellos creían que el hombre tenía un alma dentro de él y cuando moría, esta alma se iba a algún lugar de otra vida. Fue esta idea helenística de un alma inmortal la que más tarde influyó en las creencias de algunos judíos y de muchos cristianos profesantes. Pero recuerde,
Esta idea del hombre siendo inmortal o teniendo un alma inmortal no vino de Dios ni de su palabra, vino directamente de los paganos. Para prueba de esto, busque este tema en cualquier buena enciclopedia. Por ejemplo, consulte el artículo Escatología en cualquiera de las ediciones posteriores de la Enciclopedia Británica. ¿Qué enseña la Biblia sobre el hombre? ¿Qué le sucede al morir? ¿Es el hombre un alma inmortal? Se nos dice, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Génesis 2:7. El hombre fue creado como alma viviente, hebreo nefesh, pero no dice que el hombre fue creado como alma inmortal. Más bien, continúa mostrando que el hombre era mortal, que moriría. Génesis 2:17. Esta palabra nefesh, traducida como alma, también se usa en todas las escrituras hebreas para referirse a las criaturas inferiores que Dios había creado. ¿Puede el alma morir? El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 y 20. En muchos casos, la Biblia habla de almas que son asesinadas, de que mueren y perecen. Cuando los escritores del Nuevo Testamento citaron los pasajes del Antiguo Testamento donde se usaba la palabra nefesh, alma, usaron el equivalente griego suche, que significa un ser vivo, idéntico en significado a la palabra hebrea nefesh. Note lo que Jesús dijo con respecto al alma, suche. Temed a aquel Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Gehenna, el lago de fuego, Mateo 10:28. Job, citando a Elifaz, escribió, ¿será el hombre mortal más justo que Dios? Job 4:17. Y en Deuteronomio se nos dice que era posible que un hombre hiriera a su prójimo, mortalmente y muriera. Deuteronomio 19:11. Mortal significa aquello que puede morir. En el Nuevo Testamento, Pablo enseñó que un cristiano no debe permitir que el pecado gobierne en su cuerpo mortal. Romanos 6:12. También habló de que el cuerpo mortal de un cristiano sería vivificado. Romanos 8:11. En la resurrección, esto mortal debe vestirse de inmortalidad. 1 Corintios 15:53-54. Pablo habló de los cuerpos de los cristianos como nuestra carne mortal, 2 Corintios 4:11. Pero añadió que se acerca el tiempo en el futuro cuando nuestra mortalidad será devorada por la vida eterna, 2 Corintios 5:4. Pablo también fue inspirado para escribir una promesa de inmortalidad. A los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, se les concederá vida eterna. Romanos 2:7. ¿Te diste cuenta de que el hombre debe buscar como don de Dios la inmortalidad? ¿Por qué? Solo Dios tiene inmortalidad para dar. El único, refiriéndose al Rey de Reyes, versículo 15, tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:16. Y al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. 1 Timoteo 1:17. La vida eterna o la inmortalidad futura no se ofrecieron en ninguna parte al antiguo Israel ni a las naciones gentiles durante el periodo del Antiguo Testamento. Pero la gracia de Dios, su don gratuito de la vida eterna, ahora se manifiesta en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. Si el hombre es mortal, no inmortal, ¿qué le sucede al morir? Su alma flota inmediatamente hacia el cielo, el infierno o algún lugar donde esté consciente. ¿O el hombre va a la tumba a dormir hasta el momento de la resurrección? David fue inspirado para escribir. Su aliento del hombre sale. Él vuelve a su tierra. En aquel mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146:4. Esta escritura revela que el hombre deja de pensar en el momento de su muerte. Salomón, el hijo de David, reveló que no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría en el sepulcro. Seol, ¿a dónde vas? Eclesiastés 9:10. Esta es la clara enseñanza de su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis.
El hombre es mortal, él morirá. En la muerte es como quien está dormido, esperando la resurrección. No hay absolutamente ninguna actividad física o mental en la tumba. Salmos 6:5, 115:17. En la Biblia se registran numerosas resurrecciones, de regreso a una vida física, pero no hay una sola palabra acerca de que los muertos hayan tenido conocimiento alguno de lo que ocurrió durante el intervalo en que estuvieron muertos. Lázaro había estado muerto 4 días, Juan 11:17, pero fue resucitado de entre los muertos por Jesucristo, y no tuvo conocimiento ni conciencia durante ese periodo de tiempo. Más bien estaba como si estuviera en un sueño profundo, en un estado de inconsciencia. Cristo dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para despertarlo del sueño. Versículo 11. Además, en nuestra época ha habido numerosos ejemplos de personas que realmente volvieron a la vida mediante masajes cardíacos y estimulación eléctrica o farmacológica, después de que sus corazones se detuvieron durante algún tiempo. Pero ninguna de esas personas informó haber tenido conciencia alguna durante el tiempo en que estaba técnicamente muerto. ¿Tiene la ciencia las respuestas para explicar qué es el hombre, qué sucede al morir, cuál será el destino final del hombre o cómo puede alcanzar ese destino? No, porque solo Dios puede revelar las respuestas a estas preguntas vitales, y Él ha dado a conocer esta verdad solo en la Biblia. Al hombre no se le ofrece otra esperanza, aparte de la esperanza de la resurrección. Según la Biblia, esta es la única esperanza del hombre. La resurrección en el Antiguo Testamento. En el primer artículo de esta serie descubrimos que el alma del hombre es efectivamente mortal. Aprendimos que las almas pueden morir y mueren. Ahora, en este artículo, examinaremos las escrituras relacionadas con la resurrección en el Antiguo Testamento, que revelan claramente el destino y la verdadera esperanza de toda la humanidad. Observe ahora cuántos profetas del Antiguo Testamento hablaron de la resurrección del hombre a la vida. David escribió sobre la resurrección. También mi carne reposará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, Seol, el sepulcro, ni permitirás que tu santo, Cristo, vea corrupción. Salmo 16, 9 y 10. El apóstol Pedro, comentando esta misma escritura, dijo, permítanme hablarles libremente del patriarca David, que está muerto y sepultado. Él, viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Hechos 2, 29 y 31. El alma de Cristo no fue dejada en el infierno, del griego Hades, sepulcro, y su cuerpo no se descompuso. Fue enterrado en una tumba excavada en la roca en una época fresca del año, y fue resucitado antes de que comenzara la descomposición, antes de que comenzara a descomponerse o pudrirse. La resurrección de Cristo fue de hecho un tipo de resurrección que Dios promete a todos aquellos que le obedecen fielmente. El apóstol Pablo fue inspirado para escribir, pero si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Ya hemos examinado la escritura en Salmo 16, 9 y 10 que muestra claramente que David creía en una resurrección venidera para el Mesías y también para él mismo. David dijo, también mi carne reposará en el sepulcro, en esperanza de la resurrección venidera, porque no dejarás mi alma en el infierno. Pero mucho antes de la época de David, Job, el siervo de Dios, reveló claramente su fe en una resurrección venidera. Él preguntó, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi tiempo señalado esperaré hasta que venga mi cambio. Tú, Dios, llamarás y yo te responderé. Tendrás deseo de la obra de tus manos. Job 14, 14 y 15. Sí, Job sabía que llegaría el momento en que su Creador lo llamaría de la tumba y lo vestiría de vida eterna. Porque yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra,
y aunque después de que los gusanos de mi piel destruyan este cuerpo en mi carne, hebreos sin o aparte de mi carne, veré a Dios. Job 19, 25 y 26. Sabía que algún día resucitaría para ver a su Redentor. El profeta Isaías también creía en la resurrección. Tus muertos vivirán, junto con mi cadáver resucitarán. Despertad y cantad, vosotros que moráis en el polvo, porque tu rocío es como la hierba y la tierra arrojará a sus muertos. Isaías 26, 19. Ezequiel también profetizó de una resurrección venidera cuando toda la casa de Israel volverá a la vida. Su visión de un valle que estaba lleno de huesos es bien conocida. Oh huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, haré entrar en vosotros aliento y viviréis, y pondré sobre vosotros tendones, y haré crecer sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros aliento, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Ezequiel 37, del 4 al 6. Además, Dios dice a través de Ezequiel: He aquí, pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 12. El profeta Daniel también predijo una resurrección venidera cuando muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Daniel 12:2. Un ángel se apareció a Daniel y le dijo: Pero tú sigue tu camino hasta el fin, porque descansarás en la tumba y estarás, levantándote en resurrección, en tu suerte al final de los días. Versículo 13. La palabra resucitar significa literalmente estar de nuevo en pie desde abajo. Oseas, siervo de Dios, también creía en la resurrección. Yo los rescataré del poder del sepulcro, yo los redimiré de la muerte. Oh muerte, yo seré tus plagas. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Oseas 13:14. El capítulo 11 de Hebreos da una larga lista de fieles siervos de Dios que, durante los tiempos del Antiguo Testamento, obedecieron a Dios y muchas veces no aceptaron la liberación de una muerte horrible, para que a través de su martirio obtengan una mejor resurrección. Hebreos 11:35. Abraham tenía tal fe que consideró que Dios podía levantarlo, a su hijo Isaac, aún de los muertos de la tierra. Versículo 19. Abraham sabía que Dios le había prometido la tierra santa a él y a sus hijos como posesión eterna. La única manera en que Abraham podía recibir el cumplimiento de esta promesa era mediante una resurrección de entre los muertos, porque esperaba una ciudad en la cual él y otros fieles morarían después de su resurrección, que tiene cimientos, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Versículo 10. Abraham sabía que sería resucitado de su tumba y algún día moraría con Dios y con otros humanos glorificados en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra donde no habría más pecado, tristeza o muerte que estropearán la felicidad eterna. Muchos no se han dado cuenta de que incluso Moisés profetizó que los santos serían glorificados en una resurrección en la segunda venida de Cristo, cuando se unirán a él. El Señor vino del Sinaí y desde Seir se levantó hacia ellos, resplandeció desde el monte Parán y vino con 10,000 santos. De su diestra salía para ellos una ley de fuego. Sí, amaba al pueblo. Todos sus santos están en tu mano y se sentaron a tus pies. Todos recibirán en el futuro de tus palabras. Deuteronomio 33, 2 y 3. No había 10,000 santos con Moisés en el momento en que Dios le dio a Israel los 10 mandamientos en el Sinaí. Solo a Josué y Caleb se les permitió entrar a la tierra prometida. Moisés, Aarón y María también fueron santos, pero la gran mayoría de los israelitas eran carnales, infieles, tercos y totalmente rebeldes. Eran todo menos santos. La profecía antes citada se refiere al tiempo de la segunda venida de Jesucristo, cuando muchos miles de santos resucitarán de sus tumbas, israelitas y gentiles, y se unirán a Cristo como su novia.
Entonces Cristo les dará su ley para enseñar a todas las naciones en el maravilloso y utópico mundo de mañana, en el reino de Dios. Ver Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. La Enciclopedia Británica, comentando Daniel 12:2, dice: cabe señalar que no se habla de la inmortalidad del alma, sino de la resurrección de los muertos, que han quedado muertos, dormidos en el polvo, hasta el tiempo del fin, cuando tu pueblo será liberado. Esta sigue siendo la esperanza y expectativa normativa en el judaísmo y el cristianismo. Escatología, 14ª edición, 1973, capítulo 8, página 696. Es inútil encontrar otra enseñanza. La Biblia enseña la resurrección, no el alma inmortal. Si está interesado en un estudio más profundo de este intrigante tema, lea nuestro folleto gratuito. ¿Tiene usted un alma inmortal? Pero, ¿habrá solo una resurrección general o el plan divino de Dios incluye varias resurrecciones? Muchos se sorprenden cuando les dice que la Biblia en realidad enseña que habrá 3 resurrecciones, no solo una. ¿Cuáles son las 3 resurrecciones diferentes y cuándo ocurrirán? ¿Quién participará en ellas? ¿Y con qué cuerpo resucitarán los muertos? ¿Tendrán los resucitados cuerpos idénticos a sus cuerpos físicos en esta vida? ¿Tendrán cuerpos de carne y hueso o cuerpos divinos glorificados, no sujetos a muerte? ¿Cómo seremos en la resurrección? En el próximo artículo examinaremos las escrituras relacionadas con estas y otras preguntas y veremos la prueba bíblica de que efectivamente habrá 3 resurrecciones distintas, no solo una o 2. No se pierda la lectura de la próxima entrega de esta serie de 5 partes. Resurrección de los muertos. Las doctrinas fundamentales. 1. El arrepentimiento de las obras muertas. 2. La fe en Dios. 3. La doctrina del bautismo. 4. La imposición de manos. 5. La resurrección de los muertos. 6. El juicio eterno. Nota del editor. Este artículo es la tercera parte de una serie de 5 sobre las resurrecciones. Los 2 primeros artículos aparecieron en los números de diciembre y enero de las Buenas Noticias. Sin embargo, este artículo en particular encaja también en nuestra serie simultánea sobre las doctrinas fundamentales de Hebreos 6, 1-2, que lo incluimos aquí como una parte integral de la explicación de estas doctrinas básicas. ¿Cuál es la verdadera esperanza del verdadero cristiano? ¿Pasará la eternidad holgazaneando en la ociosidad y la tranquilidad? ¿O el cristiano recién nacido resucitado pasará la eternidad en una actividad feliz pero productiva, sirviendo fielmente a su Creador? La mayoría de los cristianos profesantes tienen una idea bastante confusa de cómo será la vida futura en el reino de Dios. Saben muy poco acerca de la enseñanza bíblica acerca de la resurrección de los muertos. Sin embargo, esta es una de las doctrinas básicas de la Biblia, Hebreos 6:2. Pero, ¿te das cuenta de que puedes saber cómo será en la próxima vida? El profeta Isaías escribió: porque desde el principio del mundo los hombres no han oído ni percibido con el oído, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti, que actúa por él que le espera. Isaías 64:4. Pero el apóstol Pablo explicó que un cristiano puede comprender lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Pero Dios nos las reveló a los verdaderos creyentes por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9, 10. Muchas escrituras hablan de este misterio. Romanos 16, 25, Efesios 3, 3, 5 y 9. Y Apocalipsis 10, 7. Satanás ha engañado al mundo entero en este tema tan importante de la resurrección de los muertos. Apocalipsis 12, 9. Muchas escrituras revelan que el mundo entero está sumido en la oscuridad, la ignorancia y la superstición. La sencilla enseñanza bíblica sobre el tema de la resurrección ha estado sumergida en la oscuridad durante muchos siglos. No existen comentarios bíblicos ni diccionarios a los que pueda acudir para obtener la verdad sobre este tema. Invariablemente,
te dan una mezcla nociva de verdad y error, luz y oscuridad. Pero ya es hora de que los cristianos profesantes vayan directamente a la palabra de Dios para aprender la verdad real y no adulterada. ¿Cuán engañado se ha vuelto el mundo sobre este tema vital de las resurrecciones? Una creencia común se expresa en la edición de 1972 de The World Book Encyclopedia. La mayoría de los cristianos creen que en el último día del mundo todos los muertos volverán a la vida. Llaman a ese día Día del Juicio, porque Dios juzgará a todos. Resurrección, capítulo 16, página 245. Algunos creen que al morir sus almas van inmediatamente al cielo, al purgatorio, al limbo o al infierno. El Catecismo Menor de Westminster, pregunta 37, establece la doctrina de que los cuerpos de los muertos descansan en sus tumbas hasta la resurrección, pero que sus almas pasan inmediatamente a la gloria en el cielo. Esta era la opinión de los reformadores. Muerte, la nueva enciclopedia Charles de Conocimiento Religioso, 1911, página 382. Según esta enseñanza, el cuerpo debe descansar en la tumba hasta que el alma pueda reunirse con él en la resurrección. Si los justos ya están en la bienaventuranza celestial, es lógico pensar que se les haría regresar a esta tierra para reunirse con sus cuerpos. Nota del editor. Para una mirada en profundidad a los falsos conceptos del cielo, el infierno y el alma inmortal, lea estos 3 folletos gratuitos. ¿Cuál es la recompensa de los santos? ¿Existe un verdadero infierno de fuego? ¿Y tiene un alma inmortal? Es hora de quitarnos las escamas del paganismo de nuestros ojos y mirar la pura verdad revelada en la Biblia. Hay numerosas referencias en el Antiguo Testamento a la resurrección, pero solo el profeta Daniel comienza a insinuar que podría haber más de una resurrección. Daniel escribió: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio o aborrecimiento eterno. Daniel 12:2. Este versículo no dice que los resucitados para vida eterna y los resucitados para vergüenza resucitarán al mismo tiempo, en la misma resurrección. Eso es lo que muchos han supuesto erróneamente. Jesucristo dijo: viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, y los que han hecho lo malo para resurrección de condenación, juicio. Juan 5, 28, 29. Pero tenga en cuenta que Cristo no dijo que los que habían hecho el bien resucitarán al mismo tiempo que los que habían hecho el mal. El apóstol Pablo, cuando hablaba ante Félix, gobernador de Judea, dijo que tenía esperanza en Dios de una resurrección, en la cual, afirmó Pablo, también creían los judíos. Le dijo claramente a Félix que habrá resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hechos 24:15. Mientras Pablo razonaba sobre la justicia, la templanza y el juicio venidero, el injusto Félix tembló. Versículo 25. Pablo no dijo que los justos y los injustos se levantarán al mismo tiempo. Este mismo apóstol escribió extensamente sobre la resurrección en 1 Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su segunda venida. Luego viene el fin, versículos 22 al 24. Ahora bien, si uno va al capítulo 20 del Apocalipsis, puede ver lo que se entiende por el fin. Pablo se refería al fin del reinado de 1000 años de Cristo y los santos en esta tierra. No será hasta algún tiempo después de que hayan pasado los 1000 años que ocurra la segunda resurrección. Ver Apocalipsis 20 del 7 al 12. Jesucristo es representado en Apocalipsis 19 del 11 al 21, viniendo sobre un caballo blanco y luego, en el futuro, las regirá a las naciones con vara de hierro. Versículo 15.
Los santos resucitados, juntos con los santos vivientes, serán arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire en su segunda venida, y ellos, como reyes y sacerdotes, reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. A estos santos, Cristo promete: al que venciere, yo le daré potestad sobre las naciones, y él las regirá, bajo Cristo, con vara de hierro. Apocalipsis 2:26 y 27. Pero, ¿cuándo y cómo gobernarán con Cristo estos santos glorificados y entonces inmortales? ¿Y por cuánto tiempo? El apóstol Juan se inspiró para dar la respuesta. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados, y vivieron y reinaron, gobernaron, con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Juan, en visión, vio a los que habían sido decapitados, ahora resucitados, en la segunda venida triunfal de Cristo, y se les dieron puestos de gobierno o juicio. Pablo da más detalles de esta gloriosa resurrección de los santos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá consigo a los que durmieron en Jesús, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados con Cristo juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17. Tenga en cuenta que no dice que los santos irán al cielo para encontrarse con Cristo, sino que Él vendrá del cielo a la atmósfera de esta tierra, y los santos se levantarán para encontrarse con Él en el aire. Ahora observemos una profecía en Zacarías que muestra a dónde irán Cristo y los santos después de este encuentro en el aire. Y sus pies, el versículo 1, del Señor, estarán en aquel día sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:4. ¿En este momento estará Cristo solo? Y vendrá el eterno mi Dios, escribió Zacarías, y todos los santos con él. Versículo 5. ¿Pero a dónde irá Cristo? ¿Regresará al cielo con los santos? Y el Eterno será rey sobre toda la tierra en aquel día. Habrá un Señor y uno su nombre. Versículo 9. No debería sorprendernos saber que Cristo regresará para estar en el monte de los olivos. Hace casi 2000 años sus ángeles dijeron a los discípulos que Cristo regresaría a esta tierra tal como la dejó. Y él había estado hablando con sus discípulos en la cima del monte de los olivos justo antes de que se diera esta promesa. Hechos 1 del 4 al 12. El apóstol Pablo también habló de la venida de Cristo en la última trompeta, el momento en que reunirá a sus santos consigo mismo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15 del 50 al 53. Estos y otros pasajes de las Escrituras muestran que sólo los justos resucitarán en la segunda venida de Cristo. Juan muestra que aquellos que habían sido martirizados resucitarán a la vida y a una posición de gobierno durante el gobierno de 1000 años de Cristo. Pero los injustos no resucitarán hasta el final de este periodo. Pero los demás de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, refiriéndose a los mártires, versículo 4, es la primera resurrección. Bendito y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre los tales la muerte segunda no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20 del 5 al 6. Luego, una vez transcurridos los 1000 años, Satanás sale a provocar más problemas en esta tierra. Y todavía falta algún tiempo antes de que tengan lugar el juicio del gran trono blanco.
momento en el cual los otros que todavía están muertos, años después de que haya terminado el milenio, se pararán delante de Dios en la segunda resurrección, cuando tenga su primera oportunidad. ¿Cuál es tu garantía de que resucitarás cuando Cristo regrese a esta tierra? ¿Cómo puedes estar seguro de que estarás en la primera resurrección a la inmortalidad? Son los que son de Cristo en su venida quienes estarán en la primera resurrección. 1 Corintios 15:23. ¿Pero quiénes son de Cristo? Dijo Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Romanos 8:9. Solo aquellos que estén llenos y guiados por el Espíritu de Dios estarán en la primera resurrección, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos engendrados de Dios. Versículo 14. El Espíritu de Dios en nosotros es como una semilla que se desarrolla en un carácter piadoso. Pablo continúa, pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el poder de su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 11. Allí está. Si tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros cuando morimos, entonces resucitaremos mediante el poder de ese mismo Espíritu en la segunda venida de Jesucristo. Luego, Pablo explica que estamos esperando ansiosamente para ese tiempo en el que naceremos como seres espirituales en la familia de Dios. Recuerden, Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Pablo explicó este nuevo nacimiento que pronto llegará, porque la ferviente expectación de la creación aguarda ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Eso es lo que el verdadero cristiano espera, anhelando fervientemente el tiempo en que nacerá en la familia de Dios, como un hijo divino y glorificado de Dios. Continúa, incluso nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, filiación, es decir, en otras palabras, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 23. ¿Qué quiso decir con la redención de nuestro cuerpo? Pablo comienza a explicar en el libro de Filipenses. A modo de trasfondo menciona que abandonó todo para servir a Cristo y estuvo dispuesto a sufrir la pérdida de todas las cosas. Filipenses 3, 7, 8. ¿Por qué? Para conocerle y el poder de su resurrección, si en alguna manera puede alcanzar la resurrección de los muertos. Versículos 10, 11. Luego, pasó a explicar que nuestra ciudadanía está en los cielos, versículo 20. Y es desde allí, desde el cielo, que buscamos al Salvador, el cual, refiriéndose a Cristo, cambiará nuestro vil cuerpo para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según la operación con la cual puede aún sujetar todas las cosas a sí mismo. Versículos 20, 21. Esta redención del cuerpo, este cambio de carne mortal a un cuerpo espiritual es la única esperanza que se le ofrece al cristiano. ¿Qué clase de cuerpo tendremos en la resurrección? Seremos despojados de nuestros cuerpos naturales y revestiremos cuerpos espirituales. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Pero, ¿cómo será un cuerpo espiritual? Si podemos saber qué clase de cuerpo tuvo Cristo después de su resurrección, entonces también podemos saber qué clase de cuerpo espiritual tendremos en la resurrección. El apóstol Juan nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. ¿Qué clase de cuerpo tuvo Jesús después de su resurrección? Apareció repetidamente después de resucitar. Él se mostró vivo después de su pasión, sufrimiento, con muchas pruebas infalibles, apareciendo ante ellos 40 días. Hechos 1:3. Fue visto por Pedro, por los 12 y por más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Fue visto por numerosas mujeres y por último por el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, del 5 al 8.
Después de su resurrección, Cristo fue, en términos generales, fácilmente reconocido. Cristo se encontró con las dos Marías, y ellas, acercándose, le tomaron por los pies y le adoraron. Mateo 28:9. El incrédulo Tomás incluso palpó el costado de Cristo y las huellas de los clavos en sus manos para probarse a sí mismo que Jesús era real y no una aparición. Juan 20:24-29. En otra ocasión apareció repentinamente en medio de los discípulos, pero ellos, aterrorizados y espantados, creían haber visto un espíritu, y él les dijo: He aquí mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:37-39. Cristo tenía un cuerpo espiritual glorificado, pero no era un espíritu. Entonces los discípulos dieron a Cristo un trozo de pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Versículos 42-43. Note también que Cristo habló de beber en el próximo reino de Dios. No beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Lucas 22:18. Entonces Jesucristo se manifestó en forma física después de su resurrección. Podría aparecerse repentinamente a los discípulos cuando estaban reunidos a puerta cerrada. Juan 20:19. También podría simplemente desaparecer de su vista. Lucas 24:31. Además, Cristo podía viajar distancias astronómicas a la velocidad del rayo, probablemente a la velocidad del pensamiento. Fue el primer día de la semana que Jesús se apareció a María Magdalena, pero a ella se le ordenó: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20:17. Más tarde, ese mismo día, las dos Marías lo tocaron, lo sostuvieron por los pies. Mateo 28:9. Demostrando así que había viajado al cielo y había regresado ese mismo día. Si los seres humanos pudieran viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, les llevaría más de 4 años y 3 meses viajar a la estrella más cercana, y la Biblia implica que el cielo está infinitamente más lejos. Sin embargo, Cristo podría volar al cielo y regresar, sin duda, a la velocidad del pensamiento, aniquilando el tiempo y el espacio. ¿Cómo pueden los seres espirituales viajar por el espacio a velocidades tan fantásticas? Simplemente no sabemos, pero de todos modos pueden hacerlo. Los redimidos todavía comerán, incluso en la tierra nueva y en la nueva Jerusalén. El árbol de la vida producirá 12 clases de frutos para ser usados como alimento. Apocalipsis 22:2. Una vez que los santos hayan sido glorificados por una resurrección de entre los muertos, no tendrán que comer para sustentarse, pero así como Cristo comió después de su resurrección, también lo harán los santos. ¿Por qué comerán? Probablemente únicamente por placer. Notemos más cómo seremos en la resurrección. Los saduceos que niegan que haya resurrección le hicieron a Cristo una pregunta capciosa. Por tanto, en la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Porque 7 hermanos la tuvieron por esposa. Lucas 20:33. Cristo respondió: Los que serán tenidos por dignos de alcanzar el siglo y la resurrección de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. Versículo 35. No dijo que no habría diferencias de sexo en la apariencia de hombres y mujeres, pero no habrá función sexual de reproducción en la resurrección. ¿Se puede matar a los que resucitan? Y ya no pueden morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Versículo 36. ¿En qué se equivocaron los saduceos en su razonamiento? Cristo les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Si la gente realmente entendiera mejor la palabra de Dios y se comprendieran cuán poderoso es Dios, entonces se darían cuenta de que es muy fácil para Él resucitar a todos los que están en los sepulcros. En la resurrección seremos como los ángeles de Dios en el cielo.
versículo 30. Cristo no dijo que seríamos ángeles, sino seremos como ángeles en el sentido de que seremos inmortales y poseeremos poderes y gloria que ahora solo comparten Dios y los santos ángeles. No seremos ángeles, sino seremos literalmente hijos de Dios. Los ángeles son siervos de Dios y de los hombres. Ver Hebreos 1:14. Dios nunca los ha llamado sus hijos engendrados. Hebreos 1:5. La Biblia muestra que los ángeles son hijos de Dios por decreto creativo, pero no son ni pueden llegar a ser nunca los verdaderos hijos engendrados y finalmente nacidos de Dios. Pero debemos nacer de Dios, nacer en su familia. En esta familia de Dios se nos dará poder y gloria, sabiduría y comprensión que superarán con creces cualquier cosa que podamos soñar ahora. Finalmente, Dios Padre habitará con los hombres y ellos con Él. He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21:3. Entonces los santos resucitados, glorificados e inmortalizados, vivirán en felicidad eterna por los siglos de los siglos. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más dolor. Versículo 4. Estos hijos de Dios, entonces nacidos en la misma familia de Dios, heredarán todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 7. ¿Tendrán que sufrir alguna vez más pruebas malvadas? Y no habrá más maldición, y sus siervos les servirán. Apocalipsis 22:3. ¿Qué harán durante toda la eternidad? ¿Simplemente sentarse y disfrutar de la ociosidad, la tranquilidad y el lujo y disfrutar de interminables ríos de placeres? No, estarán ocupados y reinarán, gobernarán por los siglos de los siglos. Versículo 5. Y recuerde, sus siervos le servirán por toda la eternidad. Versículo 3. Entonces se cumplirán las palabras inspiradas en Hebreos 2:8. Todo lo pusiste debajo de sus pies, del hombre, porque al sujetarlo todo, nada dejó que no sea sujeto a él. Debemos esforzarnos por estar en la primera resurrección. Apocalipsis 20:6. Se habla de ella como una resurrección mejor. Hebreos 11:35. Aquellos que resuciten en esa resurrección serán maravillosamente bendecidos por Dios. La segunda resurrección. Comparativamente pocos tendrán el privilegio de participar en la primera resurrección a la inmortalidad, pero incontables miles de millones se sorprenderán al encontrarse resucitando a la mortalidad. ¿Por qué Dios resucitaría a incontables miles de millones a una vida mortal? El ex primer ministro Winston Churchill dijo una vez ante el Congreso estadounidense: en verdad debe tener un alma ciega si no puede ver que algún gran propósito y diseño se está llevando a cabo aquí abajo. ¿Cuál es ese propósito que el Creador está llevando a cabo en esta tierra entre simples mortales? Hemos visto en artículos anteriores de esta serie que la única esperanza del hombre es la resurrección. Además, vimos pruebas bíblicas de que el hombre es mortal, no inmortal, y que solo puede recibir la inmortalidad como un regalo de Dios mediante una resurrección de entre los muertos. Además, vimos que la Biblia revela claramente que habrá más de una resurrección. Hay un plan ordenado mediante el cual diferentes personas deben resucitar en diferentes momentos, pero cada uno resucitará en su propio orden. 1 Corintios 15:23. Habrá un orden o sucesión adecuada de resurrecciones. Los cristianos verdaderos y fieles serán los primeros en resucitar a la vida y resucitarán a la inmortalidad en la segunda venida de Cristo. Ver 1 Corintios 15:49 al 53, 1 Tesalonicenses 4 del 14 al 17. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos que no resucitarán en la segunda venida de Jesús? ¿Permanecerán muertos para siempre o Dios también los resucitará en una fecha posterior? ¿Y serán resucitados simplemente para ser arrojados al lago de fuego? ¿Qué pasa con todas las multitudes no salvas criadas bajo el ateísmo comunista que no tienen Biblias y nunca han oído el nombre de Cristo
ni entendido el Evangelio? Algunos dicen que estas multitudes tendrán una segunda oportunidad, pero ¿realmente han tenido alguna vez una primera oportunidad de conocer a Jesucristo como Salvador? Apocalipsis 25 comienza a dar la respuesta, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La expresión "esta es la primera resurrección" está entre paréntesis y se refiere a aquellos en el versículo 4 que son resucitados a la inmortalidad en la venida de Cristo, para llegar a ser gobernantes con Él como reyes y sacerdotes en la tierra durante el milenio. Muchos han cometido el error de pensar que habrá una sola resurrección, cuando tanto los malvados como los justos resucitarán en el juicio para ser recompensados o castigados. Pero Apocalipsis 25 claramente califica esto como un error. De hecho, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios resucitará a todos los muertos en la misma resurrección. Es cierto que el apóstol Pablo afirmó que habrá resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hechos 24:15. Y Jesucristo dijo: porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, o mejor traducido, juicio. Juan 5, 28, 29. Por lo tanto, sin pensar profundamente, la mayoría de los cristianos creen que en el último día del mundo todos los muertos resucitarán. Llaman a ese día Día del Juicio porque Dios juzgará a todos. World Book Encyclopedia, edición de 1972. Pero no caigamos en el error común de suponer que Pablo y Cristo querían decir que los justos y los injustos resucitarán al mismo tiempo. Hemos visto que el apóstol Juan escribió sobre una primera resurrección y una segunda resurrección. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Dado que todos los muertos justos resucitarán en la segunda venida de Cristo, dejando a los muertos injustos en sus tumbas, todos estos muertos injustos se perderán eternamente sin ninguna esperanza de tener alguna vez la oportunidad de vivir nuevamente y obtener la inmortalidad. Los injustos simplemente deben ser resucitados para que Dios pueda arrojarlos al lago de fuego para que sean quemados. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo que los que han hecho lo malo resucitarán para resurrección de juicio? Juan 5:29. ¿Quiénes son los injustos mencionados por Pablo en Hechos 24:15? ¿Son realmente plenamente responsables de sus acciones en su primera vida aquellos que murieron en pecado? ¿Han tenido alguna vez una oportunidad de salvación eterna? Por sorprendente que pueda parecerles a las personas que realmente no conocen la enseñanza de las Escrituras acerca de las resurrecciones, incontables miles de millones aún están por ser devueltos a una vida mortal para tener su primera oportunidad de recibir la salvación. Piensa por un momento, ¿podrían haber recibido salvación los incontables miles de millones que han vivido y muerto? ¿Ha tenido alguna vez la gran mayoría la oportunidad de entender la Biblia? Entonces, ¿realmente han rechazado la salvación? No. Muchas personas han vivido toda su vida sin ver una Biblia, ni siquiera escuchar el nombre de Jesucristo. Están condenados para siempre simplemente porque no tenían la palabra de Dios y no sabían que Cristo es el Salvador de toda la humanidad. ¡Qué absurdo! ¿Podrían innumerables miles de millones de hindúes, budistas, confucianistas, taoístas, animistas y otros que no han conocido acerca de Cristo y la salvación ser considerados culpables o responsables ante Dios por no haber recibido ese conocimiento vital? ¿O es posible que puedan recibir la salvación a través de alguna otra persona o de otra manera? El apóstol Pedro responde enfáticamente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Los seres humanos solo pueden ser salvos si aprenden de Jesucristo como su Salvador que murió por ellos, y luego aceptan ese sacrificio supremo en pago por sus pecados personales. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pastos.
Juan 10:9. Dejó muy claro que cualquiera que no entra por la puerta, Cristo, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. No existe otra puerta por la que podamos entrar al reino de Dios. Alguien preguntará, ¿quieres decir que Dios resucitará a los hombres a una vida mortal y les dará una segunda oportunidad? No, esto no es lo que la Biblia enseña en absoluto. Pero las Escrituras revelan claramente que se acerca el tiempo en que Dios resucitará a los muertos injustos, aquellos que sin culpa alguna fueron engañados y nunca entendieron el camino de la salvación. Y en ese momento les revelará su plan de salvación. No olvides esta verdad básica. Es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Por lo tanto, todo lo que Dios promete en su palabra lo cumplirá. La palabra de Dios dice claramente, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. No es la voluntad de Dios que perezcan los animistas paganos, los idólatras paganos u otras personas sinceras que puedan practicar una religión falsa. Un creador amoroso desea que todos procedan al arrepentimiento, a su propio tiempo y manera. El apóstol Pablo también fue inspirado para escribir que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Luego pasó a mostrar que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para ser testificado a su debido tiempo. Versículos 5 y 6. Es responsabilidad de Dios otorgarle a la gente el conocimiento de la verdad. La gran mayoría de los que alguna vez vivieron y murieron fueron privados, sin culpa alguna, de este conocimiento que podría haber hecho posible la salvación en su primera vida. Por lo tanto, se vuelve imperativo que Dios les dé de su primera oportunidad real de escuchar, comprender y seguir el camino de salvación de Dios. ¿Pero cómo? Resucitándolos de entre los muertos a una vida física renovada en una segunda resurrección. Pero millones de cristianos creen erróneamente que cuando uno muere en pecado está perdido para siempre. Muchos se sienten agobiados al ver que Cristo es predicado a los paganos en África, Asia y otras partes de la tierra, porque piensan que si estos paganos mueren en pecado, perderán la salvación para siempre. Un pasaje de la Escritura que se cita con frecuencia para demostrar que una persona que muere en pecado está condenada para siempre es Eclesiastés 11:3. Si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde cae el árbol, allí estará. Esta escritura, que se refiere en contexto a ciertas instrucciones que Salomón estaba dando con respecto a la importancia de aprovechar al máximo una vida humana incierta y relativamente corta, no tiene nada que ver con ninguna resurrección. Salomón no dice que si uno, sin culpa alguna, muere en pecado, nunca tendrá la oportunidad de arrepentirse y recibir la salvación. En Juan 5:29, Jesucristo habló de la resurrección de condenación. Casi todas las traducciones modernas traducen correctamente esta última palabra como juicio, en lugar de condenación. Pero, ¿qué significa ser resucitado para el juicio? La mayoría de los cristianos lamentablemente no entienden esto. Piensan que el juicio es solo un momento en el que se dicta una sentencia, recompensar a los justos o condenar a los culpables. Pero ese es un concepto falso. Note lo que el apóstol Pedro escribió, porque ha llegado el tiempo que comenzó hace casi 2000 años, en que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. ¿Qué quiso decir él? No quiso decir que la condenación simplemente había comenzado en la casa de Dios, la iglesia. Más bien se refirió al hecho de que Dios ahora está juzgando a los cristianos. Ahora estamos teniendo nuestra oportunidad y nunca tendremos otra. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Véase también Hebreos 6:4-6 y 10 del 26 al 29. Dios responsabiliza estrictamente a cada cristiano por sus acciones.
Ahora está juzgando a cada creyente según su palabra, pero la gran mayoría de la humanidad hasta el día de hoy no comprende ni cree en la verdad de Dios. Han sido engañados por el diablo, Apocalipsis 12:9, y es responsabilidad de Dios ver algún día que estos miles de millones engañados se desengañen y tengan la oportunidad de salvación, porque Él no quiere que ninguno perezca. Cuando Cristo dijo que algunos saldrían en resurrección para juicio, quiso decir que serían levantados de sus tumbas para un tiempo en el que aprenderían la verdad y tendrían la oportunidad de caminar en ella. Entonces Dios tomará una decisión, un veredicto para cada uno, basándose en cómo le va. Algunos se sorprenden al saber que Jesús hizo una serie de declaraciones en las que dijo que los pueblos de Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidón, Nínive y los que vivían en los días de Cristo se levantarán todos juntos en el juicio. Se mostrará misericordia a todos, pero las ciudades gentiles encontrarán su periodo de juicio más llevadero que aquellos que escucharon personalmente las enseñanzas de Jesucristo y sin embargo lo rechazaron a él y a su evangelio. Cristo afirmó solemnemente: de cierto os digo, será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad que rechazó sus enseñanzas. Mateo 10:15. A aquellas ciudades que vieron sus milagros, Cristo dijo: pero yo os digo, gente de Betsaida y Corazín, que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Mateo 11, 21, 22. Entonces Jesús advirtió a Capernaum que si las maravillas que él había hecho en esa ciudad se hubieran hecho en Sodoma, Sodoma habría existido hasta ese mismo día. Pero yo os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Versículo 24. Además, Cristo hizo un pronunciamiento similar con respecto a Nínive. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y hay aquí uno mayor que Jonás. Mateo 12, 41. Jesús luego explicó que la reina del sur, reina de Saba, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, hay uno mayor que Salomón. Versículo 42. ¿Qué quiso decir Jesús? Justamente esto. La reina de Saba, los pueblos de Nínive, Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra encontrarán el arrepentimiento más fácil en su día del juicio que aquellos que rechazaron a Cristo y su mensaje evangélico. Jesucristo no estaba predicando una nueva doctrina cuando habló de la resurrección de los pueblos de Sodoma y Gomorra. Estaba claramente indicado, si el pueblo solo tuviera ojos para ver, en el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Gran parte del capítulo se relaciona con el pueblo de Jerusalén. Versículo 2. Detalla sus abominaciones, llamando a Samaria la hermana mayor de Jerusalén y a Sodoma su hermana menor. Versículo 46. Luego Dios señala que los pecados que el pueblo de Jerusalén había cometido eran más abominables que los de sus hermanas, Sodoma y Samaria. Finalmente, Ezequiel profetiza del tiempo en que los sodomitas, los samaritanos y el pueblo de Jerusalén serán sacados de su cautiverio en la muerte y finalmente recibirán la salvación. Cuando yo haga volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas. Versículo 53. Los pueblos de Sodoma y Gomorra han estado cautivos en sus tumbas durante casi 4000 años. Pero mediante la muerte y resurrección de Cristo, todos los que están cautivos en la tumba serán liberados. Cuando Cristo ascendió a lo alto en su resurrección, llevó cautiva la cautividad, la muerte. Efesios 4:8. Cristo estuvo cautivo en la tumba durante 3 días y 3 noches, pero en su resurrección llevó cautiva la cautividad. Él hará lo mismo por toda la humanidad a su debido tiempo al resucitar todos los que están en los sepulcros. Cuando Dios resucite a los pueblos de la antigua Sodoma, Samaria y Jerusalén, regresarán a su estado anterior.
lo que significa que Dios los colocará en la tierra donde una vez vivieron. Ezequiel 16:55. Ezequiel también profetizó en otra parte sobre una próxima resurrección de todos los israelitas muertos de los siglos pasados. El profeta primero los ve muertos hace mucho tiempo en un valle de huesos secos. Ezequiel 37, del 1 al 10. Entonces me dijo Dios: Hijo de hombre, estos huesos son de toda la casa de Israel. He aquí, pueblo mío, abriré tus sepulcros, y te haré subir de tus sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno, cuando haya abierto vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haya sacado de vuestros sepulcros. Versículos del 11 al 13. Luego Dios promete que pondrá su espíritu en ellos, dándoles el prerequisito para la salvación, y los colocará en su propia tierra. Versículo 14. Incluso el apóstol Pablo profetizó acerca de una resurrección venidera para el Israel carnal. Pablo escribió: Dios no ha desechado a su pueblo, Israel, que antes conoció. Romanos 11:2. Pablo explica que la mayoría de Israel está espiritualmente ciega. Versículo 7. ¿Y quién es el responsable? Dios les ha dado espíritu de sueño, ojos para no ver y oídos para no oír. Versículo 8. ¿Por qué? Porque si su expulsión es la reconciliación del mundo, eso hace posible la salvación de los gentiles. ¿Qué será su recepción sino vida de entre los muertos? Versículo 15. Sí, el Dios que los ama a ellos y a toda la humanidad los resucitará de entre los muertos y les dará vida. Pablo llama a esto un misterio, que a Israel le ha sucedido en parte ceguera hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Versículos 25-26. Lo que Pablo está diciendo es simplemente esto: Dios ha decidido llamar y elegir solo un número limitado de Israel en esta era. Él no está tratando de salvar a todo Israel ahora. Por lo tanto, Él llama a los israelitas que Él quiere, pero permite que los demás permanezcan cegados para poder llamar a un número de gentiles para cumplir su propósito. Porque como vosotros, los gentiles, en otro tiempo no habéis creído a Dios y ahora habéis alcanzado misericordia por su incredulidad, la de Israel, así tampoco estos israelitas incrédulos ahora han creído, para que por vuestra misericordia también ellos alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Versículos 30 al 32. Cuando el apóstol Pablo comprendió el misterio del gran plan maestro de Dios, se llenó de alabanza. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios y sus caminos inescrutables. Versículo 33. Dios no está tratando de salvar al mundo entero ahora. Más bien, ha permitido que Satanás engañe al mundo con su falsa enseñanza. Apocalipsis 12:9. Debe demostrarle a Satanás y al hombre que el camino de Satanás produce malos resultados. ¿Qué es exactamente el juicio del gran trono blanco? La resurrección de los justos tendrá lugar en la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera de Corintios 15, 53. La resurrección de los no salvos en el juicio del gran trono blanco después de la era del reino. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Anger's Bible Dictionary, edición 1966, artículo Resurrección. Dios es grande, misericordioso, amoroso y no está dispuesto a que nadie perezca. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y al verdadero arrepentimiento. Pero Él sabe que es mejor que la mayoría de la gente llegue a este conocimiento de la verdad en un mundo mejor que el nuestro. Es por eso que estas personas serán resucitadas en la segunda resurrección, una resurrección a una existencia mortal, carnal y terrenal. Así es como se describe en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Apocalipsis 20, 11, 12. Los libros, griego, biblios, libros o Biblia, fueron abiertos. Versículo 12. Esto significa que aquellos que se levanten en ese tiempo tendrán los libros de la Biblia abiertos a su conocimiento y comprensión. Y también el libro de la vida estará abierto para que sus nombres puedan ser escritos en él
cuando cada uno se arrepienta de sus pecados, acepte a Cristo como Salvador personal y reciba el Espíritu Santo de Dios. Entonces serán juzgados según sus obras. Versículo 12. Así vemos el resto de los muertos resucitado, de pie ante Dios para ser juzgado, pero no para ser condenado, como muchos suponen falsamente. Dios entonces juzgará a aquellos muertos injustos que en ese momento serán resucitados, así como ahora juzga su propia casa, su iglesia. Primera de Pedro 4:17. El libro de la vida será abierto para que todos puedan recibir la vida eterna, si así lo desean. Qué emocionante comprender el plan maestro de Dios que Él está llevando a cabo aquí abajo entre los hombres mortales. La tercera resurrección. La primera resurrección será para vida eterna. La segunda resurrección tendrá el propósito de darles a los que murieron en ceguera espiritual su primera oportunidad de salvación. ¿Por qué debe haber una tercera resurrección? ¿Quién participará en ella? ¿Cuántos cristianos profesantes saben realmente lo que dice la Biblia acerca de las resurrecciones? La mayoría de los cristianos que profesan creer en la resurrección piensan que los justos y los injustos resucitarán al mismo tiempo, ya sea para ser recompensados o castigados. Algunos, sin embargo, creen que la Biblia enseña que habrá dos resurrecciones. Pero ¿cuántos cristianos saben que según el plan maestro de Dios, en realidad habrá tres resurrecciones, no solo una o dos? En artículos anteriores de esta serie hemos visto que la primera resurrección tendrá lugar en la segunda venida de Jesucristo e incluirá solo a los justos, quienes serán resucitados a la vida y revestidos de inmortalidad en ese momento. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, Primera de Corintios 15, 53. También vimos pruebas bíblicas claras de que después del gobierno de 1000 años de Cristo, Dios resucitará a aquellos que en épocas pasadas murieron en pecado e ignorancia, pero que, sin tener culpa alguna, nunca tuvieron una oportunidad de salvación. En muchos casos, nunca oído hablar de Jesucristo o visto una Biblia en toda su vida. O si oyeron o vieron, quedaron espiritualmente cegados. Ver Romanos 11:7. Estos miles de millones engañados no pidieron nacer en un mundo de ignorancia y superstición, y dado que Dios no quiere que ninguno perezca, es su responsabilidad velar porque sean resucitados y se les dé el conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, Primera de Pedro 2 del 4 al 6. El capítulo 20 del Apocalipsis habla claramente de tres resurrecciones. Después de mencionar la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, 11, 12, el apóstol Juan escribe que un ángel poderoso atará al diablo y lo arrojará al abismo, donde no podrá engañar a las naciones durante 1000 años. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Pero, ¿qué sucede inmediatamente después de esto? Los santos que han sido arrebatados para encontrarse con Cristo en su regreso, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, entonces recibirán el cargo de esta tierra, gobernando con Cristo durante 1000 años. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados, y vivieron, otra vez, y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Aquellos que participan en esta resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo resucitarán los demás muertos? Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Versículo 5. Este versículo muestra claramente que otros resucitarán 1000 años después. En la entrega del mes pasado que describe la segunda resurrección, cuando estos miles de millones sean resucitados, Dios abrirá la Biblia a su comprensión. Se les dará su primera oportunidad real de arrepentirse, aceptar a Cristo como su Salvador y recibir su precioso Espíritu Santo. Entonces sus nombres quedarán escritos en el libro de la vida. Ahora, considere el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno, griego, Hades, tumba, entregaron los muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí se presenta otra resurrección. Note que no hay ninguna declaración de que el libro de la vida esté abierto para ellos. Dios no está dispuesto a que nadie perezca, pero no es su voluntad imponer la verdad a nadie. No obligará a nadie a tragar la salvación. Dios ofrece la salvación gratuitamente a todos aquellos que la reciban. Hechos 2:21. Y ha hecho de cada hombre un agente moral libre, con el poder de la voluntad, el poder de elegir. Aquellos que no acepten voluntariamente la oferta de Dios y sigan ese estilo de vida necesario para recibir la vida eterna, no la recibirán. Los que surgirán en esta tercera resurrección son los incorregiblemente malvados. Son los últimos seres humanos en ser resucitados de sus tumbas, del mar, donde pudieron haber perecido en su primera vida, de la muerte, sin sepultura en su primera vida, o del infierno, un agujero o tumba en el suelo. Estos seres miserables serán sentenciados por Dios y ejecutados, y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Versículos 14 y 15. Lamentablemente, ninguno de los que resucitarán en esta resurrección tendrá su nombre en el libro de la vida del Cordero. Por eso todos perecerán. Esta resurrección, que resultará en la muerte segunda, se describe vívidamente en el Evangelio de Lucas. Cierto hombre rico, desalmado, resucita para sufrir un destino horrible. Y en el infierno, griego, Hades, sepulcro, alzó sus ojos estando en tormentos, y dijo, en esta llama estoy atormentado. Lucas 16, 23, 24. Todos los malvados serán cremados cuando Dios queme la tierra, convirtiéndola en la gehenna final. Ver 2 de Pedro 3, 10. Pero, ¿cuál es la verdad de esta parábola? El hombre rico es resucitado de su tumba al final del plan de Dios para la humanidad en la tierra. No ha tenido conocimiento del paso del tiempo. Los muertos no saben nada. Eclesiastés 9:5. El hombre rico pensó que sus hermanos todavía estaban vivos. Lucas 16, 27, 28. Pero otras escrituras revelan que ellos también habían muerto. Ahora se dio cuenta de que había perdido el rumbo. Se había perdido la posibilidad de recibir la salvación. Ahora hay un gran abismo, versículo 26, entre él y los que están con Abraham en el reino de Dios. Ahora es imposible que alguien atraviese este gran abismo en ninguno de los dos sentidos. Imposible que los que son inmortales se vuelvan mortales. Imposible que los mortales reciban la inmortalidad. Jesús dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar en el reino de Dios y no podrán. Lucas 13:24. Continuando con el contexto, Jesús se presenta a sí mismo como aquel que se niega a responder al llamado de los pecadores incorregibles que previamente han rechazado la salvación, como lo muestran otras escrituras. En el versículo 28, él dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros, pecadores incorregibles, expulsados, no capaces de entrar al reino. Cuando llegue el momento de la tercera resurrección, todos habrán tenido su oportunidad. Entonces el destino último de cada uno habrá quedado fijado eternamente. Será demasiado tarde para cualquiera que, después de recibir su oportunidad de salvación, haya pecado voluntariamente, rechazando así la vida eterna. Aquellos que rechazaron a Dios y su gobierno deben cosechar las consecuencias de esa decisión, la muerte segunda, de la cual no habrá resurrección. ¡Qué horrible! ¡Qué trágico! Dios no es en ningún sentido un sádico. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9, 1 de Timoteo 2:4. Pero para aquellos que rechazan su misericordia, Él es un Dios de justicia y de juicio. Hebreos 10:29, 31. Él quiere que aquellos que no le dejan otra alternativa que darles muerte por la eternidad,
sepan lo que él deseaba sinceramente y lo que deseaba que lograran. Entonces Dios va a obligar a los incorregiblemente malvados a ver a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios antes de que sean ejecutados eternamente. Ver Lucas 13:28 y 16:23. Dado que Dios hizo del hombre un agente moral libre con poder de voluntad, el hombre debe elegir. Dios insistirá en que cada humano elija su camino o el camino del diablo, ya sea la vida o la muerte. Deuteronomio 30:19. Pero Dios no obligará a ningún hombre a recibir la vida eterna, ni condenará arbitrariamente a nadie a la muerte. Todos deben elegir y cosechar las consecuencias de esa elección. ¿Qué pasará si una persona elige el camino del pecado y el sufrimiento? Porque la paga, recompensa del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6:23. Pero la Biblia habla de dos muertes, la primera y la segunda. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Desde los tiempos del justo Abel hasta el día de hoy, incluso los humanos justos han tenido que sufrir la primera muerte, pero es la muerte segunda la definitiva, no la primera. Apocalipsis 20:14-15. Observe cómo el apóstol Pedro escribió que los impíos perecerán en el lago de fuego, lo cual ocurrirá en el momento en que la tierra sea quemada y luego convertida en una tierra nueva, donde los justos habitarán para siempre. Pero los cielos y la tierra, que ahora, por la misma palabra, están reservados para el fuego contra el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. Dios ha decretado que no permitirá que esta tierra sea destruida hasta que se complete su gran plan maestro para la humanidad en esta tierra. Pedro explica más plenamente este tiempo de la destrucción de los impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se derretirán con calor abrasador. También la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 10. Además, todas estas cosas se disolverán. Versículo 11. En el momento de la perdición, aniquilación de los impíos, durante el tiempo del día de Dios, en el cual los cielos, ardiendo en fuego, se disolverán, y los elementos se disolverán. Se derretirá con calor ardiente. Versículo 12. Entonces, ¿qué? Después de la perdición, muerte segunda de los impíos, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita solo la justicia. Versículo 13. El apóstol Juan, después de describir la destrucción de los malvados, Apocalipsis 20 del 13 al 15, inmediatamente menciona un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Luego da un relato entusiasta de la paz, la felicidad, la belleza y la gloria que caracterizarán esta nueva tierra. Juan fue llevado en visión a un monte grande y alto, donde pudo ver aquella gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Versículo 10. Note que esta ciudad indescriptiblemente hermosa no está en el cielo, sino que estará ubicada aquí mismo en esta tierra. Nuevamente, el apóstol Juan habla de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, de mi Dios. Apocalipsis 3:12. En ninguna parte de la Biblia hay una promesa de que el hombre, al morir, volará al cielo. Más bien, las Escrituras enseñan claramente que la nueva Jerusalén descenderá del cielo a esta tierra. El hombre no subirá al cielo para morar con Dios, sino Dios vendrá a esta tierra para habitar con los hombres. He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21:3. La Biblia es consistente. Jesucristo enseñó claramente que el hombre moraría eternamente aquí en esta tierra, cuando dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Y David escribió: pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundancia de paz. Salmo 37, 9, 11. Pero el hombre solo heredará esta tierra durante el milenio y luego irá al cielo.
Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. Versículo 29. ¿Qué pasará con los malvados? Pasarán, como dicen algunos, un tiempo en el infierno o en algún otro lugar, sufriendo por sus pecados y luego serán llevados al cielo para vivir para siempre. Hace mucho tiempo el profeta Daniel habló de los malvados que despertarían en una resurrección para vergüenza y desprecio o aborrecimiento eterno. Daniel 12:2. Malaquías también habló del fin de estos seres miserables que despreciaron la vida eterna. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen lo malo serán hojarasca. Y el día que viene los consumirá, dice el Eterno de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Malaquías 4:1. ¿Qué pasa con los justos? ¿Dónde estarán? Daniel dijo que los justos despertarían a vida eterna. Daniel 12:2. Entonces se convertirán en hijos glorificados de Dios, viviendo y sirviendo a su Creador eternamente. Y los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a muchos a la justicia como las estrellas por los siglos de los siglos. Versículo 3. Entonces los justos serán hechos inmortales, pero en la tercera y última resurrección, los malvados verán que se han burlado de la inestimable oferta de salvación de Dios. Como castigo y como ejemplo eterno serán aniquilados en la muerte segunda. El profeta Malaquías escribió sobre este triunfo de los justos sobre los malvados. Y vosotros, los justos, hollaréis a los impíos, porque serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. Malaquías 4:3. El destino del hombre es tan grande y glorioso que pocos cristianos lo han comprendido realmente. Dios, a través de su palabra, habla repetidamente de que los humanos se convertirán en hijos de la misma familia de Dios. Incluso los ángeles de Dios son siervos de estos herederos de la filiación divina. ¿No son todos ellos ángeles, espíritus ministradores, enviados para ministrar a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:14. Al darse cuenta del alto llamamiento que Dios nos ha dado, el apóstol Pablo escribió que los cristianos debemos prestar mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que en algún momento se nos escape. Hebreos 2:1. Luego preguntó, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Versículo 3. El libro de Hebreos está lleno de advertencias al creyente para que no se descuide y pierda la salvación eterna. Pablo advierte a los cristianos que no permitan que una raíz de amargura los perturbe y o los contamine. Hebreos 12:15. Pero la advertencia más severa en toda la Biblia se encuentra en el capítulo 10 de Hebreos. Porque si pecamos voluntariamente, con intención deliberada, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectación de juicio y furor de fuego que devorará a los adversarios. Hebreos 10, 26 y 27. El apóstol Pablo luego habla del castigo severo, más doloroso, que sobrevendrá a la persona malvada que pisoteó al Hijo de Dios y consideró la sangre del pacto en la cual fue santificado como cosa inmunda y ha afrentado al Espíritu de gracia. Versículo 29. En verdad, cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Versículo 31. Pero, ¿puede un verdadero creyente retroceder y ser destruido eternamente? Ahora bien, el justo por la fe vivirá, pero si alguno retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, destrucción, sino de los que creen para salvación del alma. Versículos 38 y 39. Hemos visto que Dios no quiere que nadie perezca. Además, Dios ha ordenado que habrá 3 resurrecciones. La primera a la inmortalidad en la segunda venida de Cristo, inmediatamente antes de que comience el milenio. La segunda tendrá lugar poco después del reinado de 1000 años de Cristo. Los que resucitarán en la segunda resurrección comprenden todas las multitudes engañadas que murieron sin un conocimiento salvador de la verdad. La tercera resurrección ocurre al final del plan de Dios para el hombre mortal en esta tierra.
Los que se levantarán en la tercera y última resurrección son aquellos que tuvieron su oportunidad de salvación y la rechazaron deliberadamente. Dios se verá obligado a extinguir la vida de aquellos que han elegido obstinadamente el camino de la muerte. Recuerde, Dios no obligará a nadie a tragar la vida eterna. Ahora, deberías poder entender mejor lo que el apóstol Pablo quiso decir con un orden de resurrecciones. 1 Corintios 15:23. Simplemente quiso decir que habría una sucesión de resurrecciones, varias de las cuales se levantarían en diferentes momentos para diferentes juicios. Recordemos que nuestro Creador es un Dios benevolente y amoroso que quiere hacer todo lo posible por la humanidad. Misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Eterno de los que le temen. Salmo 103, 8 y 13. Los que conocen la verdad deben esforzarse con todas sus fuerzas por estar en la primera resurrección, la resurrección a la vida eterna, la mejor resurrección. Hebreos 11:35. Pero aquellos que no están predestinados por Dios para recibir ahora el conocimiento salvador de la verdad, resucitarán en la segunda resurrección. Entonces se les dará la primera oportunidad real de salvarse. Pero aquellos que rechacen ese conocimiento y ese camino a la vida eterna, sin importar la edad en la que se les dio el conocimiento de la verdad, resucitarán en la tercera y última resurrección, que culminará con la muerte segunda en el lago de fuego. Pero el creyente tiene un futuro maravilloso y eterno por delante. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 7 y 8. Tu destino eterno, tu futuro, depende de ti. Puedes elegir el camino de Dios y la vida eterna, o puedes elegir el camino de la lujuria, la avaricia, la lucha y el pecado de Satanás, que te llevará a la perdición total, a la muerte segunda en un lago de fuego. Que cada uno de nosotros nos aseguremos de tomar la decisión correcta.